Hola a todos, bienvenidos a este séptimo audio de nuestra serie Los arquetipos del seductor. Y hoy vamos a dividir este audio en tres partes básicamente. En la primera voy a responder algunas de las preguntas que me parecieron más interesantes sobre el arquetipo anterior, sobre el dandy. Y voy a tratar en este audio dos arquetipos. Voy a tratar el natural o el inocente, que creo que sería una mejor traducción, y el coqueto o la coqueta. Voy a describir cuáles son los rasgos y voy a darte cuáles son como las aprendizajes que podemos tomar de este par de arquetipos. Y para entrar en materia voy a responder algunas preguntas. Anónimo me dice: Naxos, gracias por hablarnos. Por favor, háblanos algo sobre el calibraje. Eso creo que es parte fundamental de la seducción. Ok, estoy confeccionando una serie, bueno, de hecho dos series que vienen a continuación de este arquetipos de la seducción. Son dos series escritas, no son audios, aunque pues evidentemente tendrán uno que otro audio infiltrado por ahí. Pero uno está dedicada hacia el calibraje, es decir, cómo poder entender lo que hacen o están pensando las personas simplemente por verlas. Cómo podemos discernir entre el momento en que una persona ya está lista, por ejemplo, para un beso, al momento en que aún no está lista, por ejemplo. Cómo podemos saber cuando una mujer quiere que la invites a salir, cómo saber esos pequeños gestos que te da de interés o de desinterés. Ya al principio de este blog, hace un año, más o menos año y medio, traté el tema de los indicadores de interés. Ahora vamos a tratar un poco de temas más profundos, basados fundamentalmente en lectura en frío, herramientas de lectura en frío que te pueden ayudar a saber lo que está pensando o cómo empezar una conversación atractiva con una persona simplemente por verla. Es decir, saber qué temas puedes tratar con ella simplemente con verla y hacerle un par de preguntas sobre qué estudia. Vamos a encontrar que no es ridículo preguntarle a una persona qué es lo que estudia, porque eso te va a dar una serie de herramientas para conocer qué parte de su cerebro domina. Si conoces qué parte de su cerebro domina, vas a saber qué lenguaje vas a utilizar, si un lenguaje más técnico, racional, o un lenguaje mucho más creativo, emocional. No todo el mundo cae ante el pensamiento emocional, ¿no? A algunos les parece cursi, así que lo que quiero es que te adaptes a estas pequeñas fluctuaciones que puede tener tu receptor, ¿no? Entonces, bueno, eso será una serie, ¿no? Ahorita cuando llegue la pregunta les diré cuál es la segunda serie que voy a tratar. Anónimo me dice: excelente, sigo este blog casi desde su inicio y la calidad de su información ha ido ascendiendo. Ok, felicitaciones. Me gustaría agregar otro ejemplo al arquetipo que estamos analizando en esta oportunidad, y ese ejemplo es el de Oscar Wilde. Creo estar en lo correcto al afirmar que este autor fue un dandy por excelencia, lo cual demuestra magistralmente su novela El retrato de Dorian Gray a través de uno de sus personajes, al ascender tan solo con su carisma hacia lo más alto de la herméticamente estratificada sociedad inglesa de finales del siglo XIX. Sin duda, y más allá de los infortunios que sufrió algunos años antes de morir, tienen razón quienes dicen que la obra más grande de Oscar Wilde fue su vida misma. Estoy completamente de acuerdo. Oscar Wilde se ubica dentro de este paradigma excéntrico, digamos estético, que maneja el dandy, ¿no? Una de las cosas interesantes que tiene el dandy es su gusto por lo estético, por el arte, y cómo convierte su vida propia en arte, ¿no? A veces el rebelde puede ser una persona mucho más plana, ¿no? Mucho más lisa. El dandy tiene muchas más aristas, tiene muchas más profundidades, tiene mucha más complejidad en términos de lo que expresa, de sus gustos, de sus asuntos, en términos de cómo él mira el arte proyectándolo hacia la vida propia, ¿no? ¿Y por qué le gusta el dandy a las mujeres? Dos cosas. Primero, porque sienten que las entiende y sienten que tiene rasgos femeninos y que no se avergüenza de tenerlos, ¿no? Digamos que hay ciertas mujeres que no le comen cuento al rebelde y eso hay que aceptarlo. Hay mujeres que al rebelde le tienen pánico y saben que es un tipo que no tiene propuestas, sabe que es un tipo que no quiere sino vivir el momento, entonces lo descartan, ¿no? Entonces se van hacia alguien que es un poco más sensible, alguien que puede ser mucho más empático con el sentir femenino, y alguien que se proyecta como mucho más interesante artísticamente. Tú ves que los grandes artistas dandies están siempre rodeados de mujeres. Ahorita voy a precisar un poco más sobre el por qué están rodeados de mujeres. Anónimo me dice: ¿crees tú que el arquetipo del amante ideal es el que más se puede acercar a crear amor verdadero en una relación? Es decir, después del proceso de seducir y a mediano plazo se pueda crear ese amor que muchos buscan. Bueno, no sé si pueda crear el amor verdadero en una relación, pero esa es la ilusión que da.
Y justamente por eso es que se hace interesante, porque el amante ideal vende la promesa de que va a construir una relación fundamentada en la transparencia, en conocer a la otra persona y en sanar y curar y ayudar a la otra persona. Digamos que esa es la fantasía que ayuda a crear el amante ideal, ¿no? Como te digo, así como hay muchos arquetipos, hay muchas mujeres y las mujeres quieren, bueno, quieren de todo, ¿no? Muchos queremos especializarnos en algo, ¿no? Yo lo que te digo es no te especialices en algo que sea diferente a tu arquetipo, porque si te concentras en tu arquetipo y te ofreces al mercado así, con tu arquetipo, vas a encontrar muchas mujeres que van a estar interesadas. No simplemente hay que fingir ser un rebelde o hay que fingir ser un amante ideal, o hay que fingir ser un dandy o lo que tú quieras fingir que te parezca más interesante. El punto es, hay mujeres para todo, ¿no? Y justamente hay mujeres que crean una especial atractivo hasta hacia un cierto punto de arquetipo, ¿no? Y lo que el arquetipo vende es ciertas promesas y cierta estrategia de relacionarse con las mujeres. Por ejemplo, el rebelde hemos aprendido un poco cierta rebeldía contra el statu quo, contra cómo están las cosas, ¿no? Siempre tener una palabra en contra de cómo es la realidad, ¿no? Cuestionando la realidad directamente, ¿no? Y hemos aprendido a no tomar las cosas demasiado en serio. De la amante ideal hemos aprendido a buscar cuál es el punto donde la flecha ha herido a la otra persona, cuál es su punto frágil y a partir de allí apalancarte en términos de comprensión y de venta de la ilusión de la relación ideal, ¿no? Del dandy hemos aprendido, bueno, que hay que tener muchas aristas en la vida, ¿no? Hay que ser complejo, intelectual, artista, ¿no? Y no hay que temerle a ciertos rasgos femeninos que a veces tenemos, ¿no? Estaba leyendo ahora un libro que te recomiendo que se llama La evolución del amor y es un libro que nos habla sobre el cortejo pero entendido desde la psicología evolucionista, ¿no? Nos trata de es un científico que se llama David Bass, que no David del Bass, ¿no? David Bass, que es un norteamericano psicólogo que hizo un estudio, el estudio más grande que se haya hecho sobre tácticas de emparejamiento, y nos cuenta que los machos que más éxito tienen, tanto evolutivamente en los animales como en los humanos, son aquellos que poseen rasgos femeninos dentro de su repertorio masculino. ¿Por qué? Porque al poseer rasgos femeninos saben qué es lo que le gusta a la mujer, conocen su psicología femenina y son mucho más persuasivos a la hora de mostrarse. A mí una de las cosas que me parece más femenina de todas las que uno aprende es el hecho de, por ejemplo, el pavoneo, ¿no? El pavoneo es una estrategia típicamente femenina, uno diría. Un macho alfa no debería pavonearse, ¿no? Debería mostrarse tal como es. Debería ser burdo, ¿no? Si es que así es el macho alfa. Pero mira que el pavoneo es una estrategia típicamente femenina. Las mujeres son las que originalmente se pavonean, se maquillan, se ponen sus gafas en la cabeza, se arreglan, ¿no? Pero tenemos que a veces usar tácticas femeninas para lograr captar la esencia de la seducción. La esencia de la seducción no es masculina, ojo, la esencia de la seducción es femenina. Y en términos de eso, te decía la vez pasada que para mí dos dandies son Mystery y son Style, ¿no? Si tú ves Style es un tipo, yo te decía la vez pasada, es un tipo amanerado. Si tú lo oyes hablar, ves que tiene ciertas inflexiones de voz que son un poco ligeras, ¿no? Y ves cómo se mueve y cómo se viste, es un poco manerado. Style es de aquellos que se ponen camisetas con personajes de anime femeninos, camisetas rosadas, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿eso cuestiona su masculinidad? No, y él lo sabe, y es seguro con eso, ¿no? Eso es justamente la seguridad que tiene un dandy que hace que sea atractivo y hace que sea, o que esté rodeado por mujeres, ¿verdad? Víctor Estrada me dice: hola Naxos, ¿me podrías decir el nombre del capítulo donde ocurre lo que explicas del audio en términos de que Wilson, el personaje de la serie Doctor House, es el macho alfa? Bueno, eso no está en el audio, eso lo puse yo. Pero básicamente es comprender que no necesariamente el macho alfa es el que parece, ¿no? Te voy a contar otra historia, yo he estado en muchos grupos, ¿no? En muchos grupos sí he observado algo, ¿no? He observado muchos tímidos del estilo nerd que no consiguen nada, ¿no? Porque no hablan, ¿no? Y he observado otros tímidos que tampoco dicen nada, pero que generan una gran atracción a las mujeres. Son tímidos que se hacen en el rincón en la esquina de la mesa donde está la reunión. Se cruzan de brazos, visten de negro, no dicen una palabra. Y todas las mujeres están cuchicheando sobre ellos. Es un tipo tan interesante que ojalá pudiera hablar, que ojalá yo no sé qué, que si sé cuándo. Y al final el tipo se acaba llevando una del grupo. La pregunta es ¿por qué?
La pregunta es por qué. No necesariamente el macho alfa es el que más habla, el que más palmotea, el que más ruido hace, ¿no? A veces yo lo pongo con la metáfora de la carreta vieja. Si tú vas por un camino y oyes una carreta sonando mucho, es porque la carreta no tiene nada. Cuando tú vas por un camino y oyes una carreta que no suena, no la oyes o muy poco, es porque la carreta va pesada. Entre más pesados vamos, menos sonamos. Entre más ligeros vamos de conocimiento y de profundidad, la carreta suena más. Entonces el hueco por naturaleza, el superficial por naturaleza, suena mucho y dice mucho y ríe mucho en voz alta, en lo que tú quieras. Se la pasa bromeando, se la pasa diciendo cosas. Pero al final su contenido es vacío, ¿no? A veces es la carreta que menos suena, que más discreta es, que más prudente es, la que más contenido suena. ¿Cuál arquetipo decías tú? Te lo dejo a tu elección. Lo que te quiero decir es que muchas veces el más sutil es el que más termina atrayendo. No necesariamente hay que hacer más ruido para atraer más, ¿no? Y eso es lo que veremos más adelante con el arquetipo del carismático, ¿no? El carismático está ahí y proyecta su carisma y su energía personal más allá de las palabras. Y acá te doy otro ejemplo. Muchos de los primeros contactos que tú tienes con una mujer son con la mirada, ¿no? A veces empiezas a jugar con la mirada de una mesa a otra, de una esquina a otra. Tú no le dijiste una palabra. De hecho, tú dices, bueno, no soy Brad Pitt, pues, o no soy Tom Cruise, pero me está mirando. El punto es por qué te está mirando, porque tú exhalas una energía y ella también bota una energía y se están conectando energéticamente. Para mí la seducción es un asunto de energía. Ya de eso hablé en un post sobre los principales puntos de la energía que te recomiendo que busques. Diego me dice, oye, me causó curiosidad que tomaste como ejemplo a varios músicos y me hizo preguntar si un músico por su carácter sensible al interpretar y dar a conocer un sentimiento a través de un arte específico es un reflejo de un dandy. Lo digo porque, en parte porque un músico no instrumentista, lo que es diferente, tiene a sentir la música que interpreta y a transmitir lo que el autor quiso plasmar en la misma, y al hacerlo se vuelve sensible, incluso hasta el punto de llorar tocando algo. ¿Qué opinas? Bueno, el punto es, no quiero que te vuelvas un sensiblero también, ¿no? El punto es que no por ser amante ideal, o no por ser el tipo dandy, que son, digamos, como los más estéticos de los arquetipos, hay que ponerse a llorar, ¿no? Hay que ser sensible a las necesidades de una mujer, pero desde el punto de vista masculino. Obviamente los músicos, los pintores, los artistas tienen un cierto punto dandy, ¿no? Ya lo hablábamos la vez pasada sobre Pablo Picasso, que tuvo infinidad de amantes, pero él decía, yo para ser artista tengo que pensar como una mujer y un artista tiene que ser una mujer, lo decía claramente. El punto es, no hay que caer en que descubran que tienes un carácter frágil porque estás sintonizado con la psicología femenina. Tienes que estar sintonizado con la psicología femenina, pero tener un buen carácter y un carácter bien masculino y tus pantalones bien ajustados. El punto es, eres amante ideal en la medida que te conectas con las sensibilidades femeninas y eres dandy en la medida que aceptas dentro de tu repertorio de gestos y de conducta rasgos femeninos, pero conservas carácter, conservas masculinidad. Eres imponente, tienes actitud, tienes criterio. Sabes dominar una charla desde tu punto de vista artístico, desde tu punto de vista sensible, pero no llegas hasta el punto de mostrarte débil o frágil, que es lo que muchas veces obtenemos con las lágrimas, ¿no? Y no sé si ustedes han visto una película que se llama Al diablo con el diablo, fue traducida así en español, si no estoy mal. Y es un tipo que hace pacto con el diablo, que es interpretado por una actriz británica. Y el tipo, uno de los deseos que pide es ser sensible, entonces se vuelve muy sensible y se va a la playa a tocar y entonces llora por un atardecer y llora por todo y termina aburriendo a la mujer, ¿no? Básicamente es eso. Ralex me dice, ya que tomas mucho en cuenta nuestros comentarios, quiero agradecer ese gesto, ok. Sé que a muchos como a mí nos complace ser tomados en cuenta de esta forma. El dandy es sin duda un ser controversial, he conocido a algunos de ellos y supongo que ahora comprendo las armas que usan. Es fascinante ver que la seducción no tiene estereotipos definidos, sino más bien distintas formas de verse, entenderse, vivirse y jugarse. Y mejor aún, saber lo que ha aprendido no solo se limita a seducir una u otra mujer, sino se aplica en muchos sentidos de la vida cotidiana, con las personas comunes, entre la gente común. Un punto interesante el que acaba de decir Ralex, y es que los arquetipos son maneras diferentes de entender la seducción, ya que tú tengas un solo arquetipo o que tengas una mezcla de arquetipos, como también se puede dar. Lo que tú aprendes de otros, de aquellos que quizás no te gustan, ¿no? A algunos no les ha gustado el dandy porque choca contra su imagen de masculinidad y eso no está bien ni está mal.
lo que uno puede aprender de aquellos que no le gustan en ciertas cosas que ellos comprenden de las mujeres, ¿no? El dandy, por ejemplo, sabe que a la mujer le gusta que le hablen en su lenguaje. El dandy sabe que a la mujer le gusta la estética, ¿no? Le gusta la complejidad y la profundidad intelectual, ¿no? Entonces aprende eso y lo incorpora a su arquetipo, ya sea el rebelde, ya sea el amante ideal, ya sea el carismático, ya sea el coqueto, ya sea el inocente. Eso es básicamente lo que yo uso con esta serie, ¿no? Es que no nos ni limitemos a una sola imagen de seducción donde el seductor es el tipo burdo, ¿no? O el tipo rebelde que nos han vendido, ¿no? El seductor puede ser muchas cosas a la vez y otro de los mitos que quiero derribar en tu mente es que tienes que cambiar tu forma de ser completamente para ser un seductor. Hay que hacer algunos cambios, quizás afuera, quizás un poco adentro, pero tu RH, tu factor genético, tu arquetipo está diseñado para que tú tengas éxito en la evolución. Y tu inconsciente lo sabe perfectamente y tu inconsciente sabe perfectamente cómo puedes lograr ese éxito simplemente por dejarte llevar. Blade nos dice: no entiendo exactamente cómo el dandy puede ser un alfa aún incorporando gestos amanerados. Lo que quiero decir es que no me entra en la cabeza cómo el hecho de ser un dandy atraiga a las mujeres. Morrison, por ejemplo, como Jagger, como Elvis, incorporaba gestos que podríamos etiquetar como de mujer, como bailaba. ¿Pero crees que era eso lo que atraía a las mujeres? Yo siempre tuve la sensación de que el hecho de que todas las mujeres se sintieran atraídas por ellos era más por otros rasgos. Jim Morrison era un artista perdido entre sus sentimientos que terminó suicidándose, y el rebelde que fue metido en prisión por su actitud provocadora. Creo que eso era lo que atraía a las mujeres. Siempre tuve el chip de lenguaje alfa igual crear atracción, y ahora resulta que tengo que replantearme unas cuantas cosas. Bueno, tú mismo has dicho la respuesta. El dandy es una mezcla de todo. El dandy es una mezcla de masculinidad con gustos estéticos. Tú dices acá, Jim Morrison era un artista perdido entre sus sentimientos. ¿Quién está más perdido entre sus sentimientos que una mujer? Me pregunto yo. Entonces, eso era justamente lo femenino que tenía Morrison, ¿no? Y lo masculino que también tenía Morrison. Si tú ves los conciertos de Jim Morrison, tenía un gran cinturón de esos que usan las mujeres hoy día, ¿no? Sus gestos en escena eran bastante amanerados, su movimiento de cadera, sus pantalones ajustados de cuero. Eso es algo que un macho no utilizaría, eso es algo que Marlon Brando jamás hubiera utilizado. Pero Jim Morrison lo utilizaba, ¿no? Entonces, el punto del dandy es que estéticamente es femenino, pero sus rasgos de carácter, su conducta también puede complementarse con rasgos de rebelde, por ejemplo, y vamos a ver que, y ya lo adelanté la vez pasada, muchos arquetipos se complementan. Puede ser dandy, pero también puede ser amante ideal, puede ser dandy, pero también puede ser rebelde. Yo me pregunto, quizás haya algunas combinaciones mucho más explosivas que otras. Imagínate un rebelde con dandy, es la mezcla total. Pero por ejemplo, un rebelde con amante ideal no pega jamás. No pega porque son totalmente opuestos, están en una esquina y el otro está en la otra y se enfrentan, ¿no? Entonces, o lo mismo el dandy con una personalidad inocente, ¿no? Ahorita te voy a explicar por qué. Hurricane dice, ¿tú crees que cuando eres X arquetipo a la hora de salir de fiesta debes buscar amigos de arquetipos similares? Es decir, si juntas un rebelde, amante ideal y dandy a la hora de la juerga, con todas sus creencias y métodos de cada arquetipo, ¿crea que habría armonía o conflictos? Bueno, acá hay una cosa interesante. Robert Greene nos adelanta algo con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo, y es que dice: no debes intentar seducir a alguien de tu mismo arquetipo, porque ambos van a luchar por tener la confianza, la mano dominante, y ambos se van a eclipsar en términos de seducción. Depende de tu arquetipo, tienes que buscar mujeres que no son de tu arquetipo, y acá te estoy adelantando otra de las funciones de estos audios, y es que si tú eres arquetipo rebelde, no busques una mujer rebelde, ¿ok? Porque va a ser más de la misma medicina. Tus estrategias de seducción no van a funcionar en alguien que las conoce perfectamente. Por ejemplo, si eres rebelde, puedes funcionar muy bien en una mujer dandy o una mujer coqueta, o puedes funcionar muy bien en una mujer amante ideal, ¿ok? Porque el amante ideal va a entreconocer en ti que eres rebelde, una persona herida, una persona frustrada por muchas cosas, que la vida le ha dado duro, que es así porque ha sufrido golpes de la vida y va a intentar sanártelos. Ahí vas a entrar tú, ¿ok? Entonces el punto es, tienes que juntarte con personas que son de varios arquetipos, ¿no? Porque justamente ahí vas a poder brillar, ¿no? Vas a poder mostrar. Si te juntas solamente con personas de tu arquetipo, pues van a ser todos de lo mismo y no va a haber ningún sentido en que alguno se destaque o no se destaque. Ahora voy a entrar a contarte un poco sobre el arquetipo natural, ¿no? O el arquetipo inocente, ¿no? Porque podemos confundirnos un poco con el natural que ha sido descrito en los maestros de la seducción anglosajones como
como el macho alfa que ya sabe instintivamente cómo es que seduce a las mujeres y no necesita leerse toda esta cantidad de cosas que nosotros hacemos, sino que ya tiene el chip instalado de cómo seducir mujeres, y ese sería el natural. Acá el natural es entendido de otra manera, es entendido como inocente, y es quizás el más simple de todos los arquetipos. Si tú lo lees, bueno, pocas serán las conclusiones que logres sacar. Sin embargo, hay algunas, 2 o 3 que son las que te quiero compartir. El inocente se caracteriza porque abraza las cualidades perdidas de la infancia y tiene un espíritu juguetón. Y es algo bien interesante en términos de seducción, porque siempre hay que conservar ese espíritu infantil que todos tenemos, porque ese espíritu infantil atrae a mujeres en masa. Eso es algo que yo he visto. A las mujeres no les gustan tanto los hombres serios, tan aplomados, que no se toman la vida un poco en chiste, que no son capaces de reírse de sí mismos, que no son capaces de reírse de una broma, que todo lo tienen tan bien puesto que pues no sabes cómo entrar, porque me da un poco de miedo que este tipo se ponga bravo porque le echen chiste, ¿no? O porque le eche una broma, o porque simplemente me acerque. Hay personas que se ven tan inaccesibles que, bueno, uno no sabe cómo trascender esa coraza que tienen puesta, ¿no? El inocente va en contra de eso, ¿no? Y yo digo, el inocente es un arquetipo, ¿no? Pero para mí es más que todo un complemento a los arquetipos. Y te voy a dar un ejemplo concreto, y es el ejemplo de Marlon Brando. Marlon Brando era un rebelde, pero también era un niño. Marlon Brando, por ser actor, se caracterizaba por un espíritu juguetón, y siempre en su casa hacían pequeñas comedias donde él se disfrazaba, donde él hacía un montón de cosas. Y Marlon Brando tenía un gesto que ha sido muy recordado por aquellos que compartieron con él, y es que cuando él estaba en una mesa, estaba un poco aburrido, sacaba la parte rebelde y sacaba 2 marionetas que tenía en cada uno de sus bolsillos y se ponía a hablar con las marionetas, queriendo decir, pues prefiero hablar yo solo con mis marionetas que hablar con ustedes que están aburridos. Era un gesto altamente rebelde, pero era un gesto también altamente infantil. Quien habla con marionetas y no es un niño, ¿no? Marlon Brando tenía ese espíritu juguetón que hacía que ser rebelde fuera mucho más atractivo, ¿no? Un rebelde puro, un rebelde totalmente masculino. Bueno, es un obrero de construcción, ¿no? Que tú ves allá burdo, que tú ves allá con la camiseta sudada. Ese es un rebelde puro, burdo, ¿no? El rebelde que yo te digo que tengas es el rebelde con muchos rasgos de carácter. Y uno de los rasgos interesantes es el rasgo del inocente, ¿no? Y lleva a esos rasgos el inocente orgullosamente en su vida adulta, ¿no? Antes de tener tantas normas, se era mucho más espontáneo y libre. Piensa tú, cuando eras niño, no tenían tantas normas, no tenías tantas cosas que obedecer. Creías que el mundo era transparente y era puro, ¿no? Y lo vendías, ¿no? Eras juguetón, no te importaba nada, que puedas saltar de la cama. Ahora, ¿cuándo lo haces, no? Una de las cosas más interesantes que yo he descubierto es el espíritu juguetón. Y recuerdo un amigo mío que sedujo a la que ahora es su esposa, de hecho, llevándola a un circo. En su primera cita la llevó a un circo, comieron estos... son como bombones de azúcar, que son como algodones de azúcar, creo que es su nombre. Esa fue su salida, una salida altamente infantil, ¿no? Donde fueron a ver payasos en un circo. Entonces el punto es, a las mujeres les encanta ese espíritu infantil, porque la mujer tiene un arquetipo de madre inconsciente y quiere adoptarte y abrazarte, así como con su arquetipo de madre. Le parece muy seductor ese tipo de rasgos infantiles, porque la llevan a que también se tome la vida no tan en serio. Sobre todo hay mujeres que se toman la vida muy seriamente, que son mujeres que son muy serias, muy aplomadas. El espíritu infantil quiebra cualquier clase de resistencia o barrera que tengan ante ti. No barrera porque no les guste, sino barrera porque son psicorrígidas, ¿no? El arquetipo inocente es el remedio ante esas mujeres serias que tú ves por ahí, ante esas mujeres hembras alfa que tú ves por ahí. Y no es que te muestres como un niño siempre, ¿no? Sino un niño con carácter, un adulto que ya toma sus decisiones, que tiene carácter, que tiene sus cosas, pero es un poco juguetón, ¿no? Es un poco divertido, es un poco... se toma la vida con tranquilidad, con relajación, ¿no? La inocencia, ¿qué refleja? Desadaptación al mundo. El adulto natural preserva la ilusión de la inocencia y eso suscita simpatía. Biológicamente, ¿qué es la seducción? Te la voy a explicar de la siguiente manera. La seducción es que tu cerebro sea capaz de arrojar serotonina cuando estás ante una mujer hermosa y te gusta. La seducción es que una mujer en su cerebro libere serotonina cuando te ve. Eso se logra muy fácilmente cuando tienes un espíritu juguetón, ¿no? Porque liberamos serotonina naturalmente ante los niños, por ejemplo, o ante los animales con caras infantiles, o ante las personas que nos despiertan simpatía en el primer momento. Entonces, sí, neuronalmente la mujer libera serotonina en su cerebro, ya la seducción está hecha. Está hecha porque ya empezó a sentir afecto por ti.
El paso es convierte ese afecto en impulso sexual. Es un paso que se puede hacer, ¿no? Es un paso que se puede hacer, ya como lo hemos hablado antes, con comentarios sexuales aquí y allá, no mostrándose tan inocente a la vez, sino un inocente mezclado con pícaro y un poco con malvado, ¿no? Esas justamente los niños, nos dice Freud, son perversos también. Un niño, no hay un más perverso que un niño. Un niño hace males, rompe la losa, hace travesuras aquí y allá, hace regueros aquí y allá. Es un rasgo de perversidad, ¿no? No toda su inocencia es tan hermosa, ¿no? Eso es justamente lo que se trata del inocente, ¿no? Es transparente y divertido, pero también es un poco perverso, ¿no? En sus cosas, en las insinuaciones que hace, ¿no? Y justamente lo hace como travieso. El inocente es travieso, es decir, a veces no está tan pendiente de cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Tiene un espíritu joven y tiene un espíritu juguetón. Y el inocente, si se queda solamente inocente, va a pasar como una persona sin ningún toque, una persona que simplemente no ha madurado. Pero si el inocente se vuelve travieso, va a convertir el afecto en sexo. Y ahí es cuando tienes la línea punteada lista para tu proceso de seducción. Y la última es que el travieso se maravilla de la vida. Muchas veces transcurrimos por la vida sin maravillarnos, sin darnos cuenta de un firmamento azul, de un atardecer, sin darnos cuenta de lo maravilloso que es respirar, ¿no? Lo maravilloso que es tomar aire por tus pulmones y sacarlo. El inocente vende eso a la mujer o a las personas con las que se relaciona, vende ese optimismo. No hay cosa más seductora que el optimismo. Y tú lo ves en los políticos, ¿no? Los políticos están acostumbrados a engañarnos y a hacer con nosotros lo que se les da la gana. Caemos en la tentación de votar por ellos porque nos venden esperanza, nos venden optimismo, nos dicen estamos en la inmunda, pero de aquí en adelante todo va a cambiar. Y el ejemplo que nos da Robert Greene es Chaplin, ¿no? No ser tan serio, tan formal. Si tú ves, Chaplin era una persona totalmente juguetona en sus películas, pero si alguien tuvo mujeres, amantes y esposas, ese fue Chaplin. Las mujeres encontraban muy atractivo el espíritu juguetón que tenía Chaplin, además porque Chaplin, además de tener un espíritu juguetón, era bastante travieso y tenía un carácter bastante fuerte. De hecho, Marlon Brando, uno de los rebeldes más fuertes en nuestros arquetipos, decía de Charlie Chaplin, es una de las personas más odiosas que he conocido en mi vida. Chaplin podía mezclar muy bien su faceta de inocente, juguetón, noble, con su faceta casi siniestra, ¿no? Ese tipo de contradicciones de carácter son las que a una mujer la enloquecen, y a una persona la enloquecen porque no saben cómo descifrarte. Si eres un inocente plano, rápidamente te van a descifrar. Si eres un dandy plano, rápidamente te van a descifrar. Si eres un rebelde plano, rápidamente te van a descifrar. Así que trata de reconocer tu arquetipo y modularlo con otros ciertos rasgos de carácter. El inocente, a pesar de la maldad del mundo, aún desea creer. Y nos recuerda que la vida es simple y nos da la ilusión de la esperanza, crea simpatía y juega con sus vulnerabilidades. El inocente también tiene un rasgo bien especial y es que se proyecta con sus vulnerabilidades tal como es. Y es que no necesariamente tienes que mostrar rasgos fuertes, a veces tienes que mostrar tu rasgo vulnerable. Y es que nosotros nos enamoramos justamente de las cosas que nos hacen humanos, de aquellas debilidades, de aquellos defectos, ¿no? Entonces no te muestres siempre tan perfecto, ¿no? O tan inaccesible. También hay que mostrar ciertos rasgos de fragilidad, de vulnerabilidad, porque eso es lo que va a hacer que la serotonina se libere a mares y te deseen abrazar, ¿no? Y en ese abrazo va una carga seria de seducción, ¿no? Entonces el punto es, vende tu vulnerabilidad y tu necesidad. Estratégicamente, eso hace que concedas al otro la ventaja solo para que baje sus defensas, lo que hace que se vuelvan emocionales y no presientan tus movimientos. La fragilidad crea vulnerabilidad y la vulnerabilidad deja la puerta abierta a la seducción. Mucha atención con ese punto. No hay que mostrarse tan perfecto. Hay que dejarse abrazar, hay que dejarse querer, hay que dejarse sanar también de vez en cuando, ¿no? Eso es lo que queremos en la seducción. Nadie está hecho definitivamente. Y muchos que estamos en este camino o hemos estado en este camino justamente buscando un complemento, ¿no? Buscando algo que nos alivie un poco en este mundo que es tan difícil y que ves guerras, muertos, asesinatos, crímenes todos los días, ¿no? Entonces el inocente te recuerda que eres frágil y que esa fragilidad también puede resultar ser bien seductora. La seducción es algo que se juega en la mente, en simular, en planear. El inocente mezcla imaginación con seriedad y consentimiento. Nunca te tomes demasiado en serio. Sumérgete en tu propio mundo de diversión y de esperanza. El arquetipo es Peter Pan.
y te recomiendo como tarea, ¿no? Yo creo que estos arquetipos también deben ser complementados con algo de trabajo tuyo. Y es que te leas el libro de Peter Pan, bájalo de internet, léete el libro de Peter Pan. Peter Pan es una especie de niño duende que se aparece en las noches y lleva a los niños a su mundo de Neverland, nunca jamás. Y en el cuento nos narra cómo se lleva a los hijos de una mujer que alguna vez se dejó llevar por Peter Pan cuando era niña y ni siquiera se acordaba de él. Son como aquellas historias que tú recuerdas de cuando eras niño y no sabes si fue cierto o si fue falso. Así era la historia para esta mujer. Y en algún momento ella se reencuentra con Peter Pan ya adulta y Peter Pan le da un beso en la boca. Y dice el cuento que esta mujer siempre tenía un gesto en sus labios como si tuviera un beso que jamás concluía. Y era el beso que ella siempre quiso volverle a dar a Peter Pan, a ese niño que tenía allá adentro, ¿no? Entonces tú eres ese Peter Pan que le hace recuperar ese espíritu de la infancia, ese espíritu de la inocencia, donde creía, donde era una niña que jugaba con las muñecas, donde era una niña que dibujaba cositas, era una niña que hacía recetas con su cocinita que tenía comprada y que su mamá le compró con vajillas de plástico, ¿no? Era esa niña justamente con la que tienes que conectar con el arquetipo inocente. ¿Ves cómo esto es mucho más psicológico y mucho más emocional de lo que a veces creemos, ¿no? Y te quiero dejar con una frase, te quiero adelantar algo que te entristezca un poco por ahora, y es que el tiempo no me alcanza para trabajar el arquetipo del coqueto. Creí que se nos iba a ir menos tiempo en el natural, pero ya llevamos poco más de media hora, así que esta misma semana te dejaré con el arquetipo del coqueto. Quiero finalizar con una frase que hice yo mismo y que refleja un poco el aprendizaje que he hecho hasta ahora, y es que el enamoramiento es algo tan extraordinario. Es un incendio para el cual solo hace falta una chispa para encenderlo, y esa chispa puede provenir de cualquier parte. El punto es, enciende esa chispa. Esa es simplemente una chispa que puede provenir de algún rasgo de tu carácter, de la realidad. Busca encenderla. El enamoramiento no es algo tan complicado de que suceda. Simplemente es como si tienes un bosque de hojas secas. Se incendia de una manera increíble, miles de hectáreas simplemente con una chispa, con un pedazo de vidrio que se cayó y que refleja el sol a la manera de una lupa, se enciende una hoja y se enciende todo el bosque. Ese es el enamoramiento, así que no es nada complicado. Recuerda que la próxima vez vamos a trabajar sobre el arquetipo del coqueto, y recuerda siempre visitar www.naxoseduccion.blogspot.com o buscar en Google seducción. Voy a tener suerte y ahí aparecerá la página. Te quiero pedir algo también, recomienda esta página a cuantos encuentres por ahí. Esta información es gratis, así que la manera que tienes para contribuir un poco a eso que estoy haciendo, este camino, es ayudar a que otros sean la mejor versión de sí mismos. Por hoy basta y muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima y que comience la cacería.